Bienvenidos a este encuentro con Enara Amarillo, nuestra versión para que quede para que quede de mejor calidad en YouTube, del live que tuvimos hace unos días sobre padres adictos. Enara Amarillo es de mis mejores descubrimientos de Instagram, es psicóloga colombiana, mamá de 4, escritora y muy en sintonía con mi mirada respecto a la crianza, a la familia, a los síntomas que surgen en la dinámica familiar. Así que me pareció pertinente abordar este tema del que poco se habla, pero que definitivamente es una realidad para muchos, como además pudimos comprobar ese día con la cantidad de personas que se conectaron y comentaron que lo habían vivido como hijos o que lo estaban viviendo ahora como pareja. Bienvenida, Nara, gracias por estar aquí de nuevo. Siempre es un placer estas conversaciones. Gracias, Siempre querida. son un placer. Gracias. Vamos a darle entonces como Sí. un marco a nuestra conversación, partiendo del punto del concepto. ¿Qué entendemos por adicción? ¿De qué se trata? Bueno, yo voy a usar la definición general que encuentras en Wikipedia, o sea, cualquier persona la puede buscar, pero pues es muy acertada, Claro. que dice la adicción es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, drogas, sustancias, del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o fisiológica. Eh, Detrás de una adicción, o sea, yo creo que esa es una definición general que no tiene, digamos que no tiene discusión alguna. Claro. Pero pues lo que nos atañe a nosotros es saber qué es lo que hay detrás de una adicción o por qué una persona llega a depender de algo externo para vivir. Uh-huh. Detrás de una adicción siempre hay una necesidad tanto emocional y psicológica que ha sido completamente desatendida. Quiero hacer la diferencia entre psicológico y emocional, que casi siempre que se habla de lo psicológico, se habla solo de la emoción. Y la emoción y lo psicológico van de la mano, pero no son lo mismo. O sea, la emoción depende absolutamente de lo psicológico y lo psicológico da como resultado la emoción. Okay. Entonces, lo psicológico depende de la dinámica familiar, de los vínculos, de la organización, de muchos factores externos y de las relaciones, y eso desencadena un montón de emociones. Uh-huh. Entonces, son distintas, pero van juntas siempre. Okay. Entonces, la necesidad que se desatiende es tanto emocional como es psicológica. Digamos que una necesidad netamente emocional puede salir por otras partes, pero en una adicción hay que desatender absolutamente todo. O sea, para que una persona se vuelva adicta, tiene que estar completamente desatendida. Uh-huh. Bueno, la adicción, como decimos, pues busca es atender eso. O sea, como replicar de alguna manera ese vacío tanto emocional y psicológico de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo que estimula sobre todo? El afecto, la mirada y replicar algo que necesita suplir. Eso sí ya es cada caso en particular. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, una adicción más o menos se puede estar gestando de los 0 a los 7 años, pero sobre todo de los 0 a los 5 años. No quiere decir que se manifieste en esta etapa, No. que ahí O se... sea, puede comenzar, pero pues uno no puede decir, ahí ese bebé es adicto a un tetero, o sea, eso Claro. no Uh-huh. es así. Uh-huh. Para que haya una adicción, tiene que haber una situación traumática, que puede ser un duelo no resuelto, a veces un duelo o sea, cualquiera diría es que un duelo es una despedida y ya, Uh-huh. pero un duelo no resuelto puede desencadenar muchísimas cosas más. Uh-huh. Un abuso sexual, Uh-huh. el abandono emocional, que es, digamos, la cama de todas estos males, Uh-huh. que haya padres adictos y Uh-huh. sobre todo en familias donde hay padres adictos, toda la dinámica y todas las relaciones y los vínculos se viven al límite. O sea, Uh-huh. tanto el límite emocional como psicológico, a veces físico, ¿no? Uh-huh. Casi siempre es físico, porque casi siempre se ponen en peligro de vida. Entonces, es Cuando estar al hablabas límite de, siempre. Cuando hablabas del concepto, y esto fue un punto que tocamos en el live, decíamos, ese concepto se refiere sobre todo a sustancias, sustancias legales, sustancias ilegales. Pero habíamos hablado también de que había conductas que podían ser adictivas, porque si yo entiendo que la adicción es una manera de evadirme, entonces entiendo y acepto también que somos mucho más adictos de lo que pensamos. Quizás el adicto
a Sí, pues, drogas, a alcohol, es el peor visto en toda la gama de adicciones, porque además es una adicción visible y muy social. Pero hay otras adicciones que quizás pasan mucho más invisibilizadas y naturalizadas incluso. Como decías tú ese día, el sí, abuso a la total. violencia, el abuso al maltrato. Entonces, no son solamente los alcohólicos y los drogadictos de quienes estamos hablando aquí, ojo, ¿no? Sí, o sea, y la adicción sobre todo emocional. O sea, porque digamos que la sustancia es un momento y es un momento muy crítico, pero el adicto siempre está necesitando suplemento emocional y hay personas que simplemente son adictas a eso y eso es gravísimo. O sea, y sobre todo entre padres e hijos es de una depredación, eso es vivir con un león al lado hambriento. Claro. Entonces sí, es otro tipo de adicción invisible, pero adicción de todas formas. Claro, tú ahora estabas tocando un Sí. poco el tema de la herencia, de cómo se repite el patrón, que fue una pregunta muy recurrente. La gente nos decía, bueno, es que si el abuelo es adicto y el hijo es adicto, entonces el hijo seguramente va a ser alcohólico. ¿Qué grado de verdad hay en esto? ¿Qué es lo que realmente se transmite de una generación a otra? Pues yo la verdad no, o sea, no tengo el dato científico como tal que en el ADN venga, La es que tú eres predisposición. adicto. Ujú, Diga, lo que sí hay que tener para tener adictos en una familia es que se tenga una dinámica familiar donde hay abandono de necesidades básicas, emocionales y psicológicas. ujú, O sea, mientras exista un adicto es porque la familia de cama y de base tiene ese problema. ujú. Entonces, si crecemos con un padre adicto, pues nos va a faltar exactamente lo mismo que le faltó a él. Entonces, lo más posible es que tendamos a estar en una adicción posterior. Sobre todo, es el rasgo de vivir al límite, o sea, de llevar la vida al límite. En Ujú. cualquier, en cualquier tipo de adicción, hasta en las legalmente aceptadas como el trabajo, a mí me impresiona muchísimo las familias que son adictas a la tragedia. Esto es, o sea, es más común de lo que uno quisiera, Ujú. pero a ¿Cómo? estar generando Ujú, un malestar y llevarla al límite de nos vamos a morir y no, no pasó nada. ujú, Pero viven en ese límite todo el tiempo. ujú, ujú. Bueno, hablemos de las adicciones comunes, que Ok. eso, pues aunque no son menos graves, pero pues están ahí. Ujú, El alcohol, el cigarrillo, la comida, todas las que entran por la boca tienen que ver con la mamá. O sea, no quiere decir que la mamá sea culpable y pues, o sea, que no lo tomen por el lado que no es, ujú. sino que son de base con la relación con la madre. O sea, que no está la madre que da nutrición afectiva, alimenticia, o sea, este vínculo primario genera, o sea, el abandono de este vínculo en todas sus formas tiende a generar adictos al alcohol, al cigarrillo, como comedores compulsivos, e incluso los que no comen. O sea, también es una manera de reclamarle a la madre, ¿no? La Claro. bulimia, la anorexia, todo eso. Ujú, ujú. Digamos que los alcohólicos es muy común, o sea, es una adicción de las que más tenemos a la mano, Claro. pero al mismo tiempo son muy aceptadas y se camuflan muy bien, porque los alcohólicos suelen vivir en familias donde el alcohol es normal, Claro. pues en sitios donde el alcohol es normal. Entonces, para que un alcohólico se dé cuenta que es alcohólico, se demora también mucho tiempo. Ujú, ujú. Entonces, digamos que puede ser común, pero también es difícil de detectar hasta Claro. cierto punto. Ujú. Con el cigarrillo creo que es lo mismo. O sea, pues tú fumas y fumas y fumas y fumas y hasta que no te da el cáncer de pulmón, pues no te diste cuenta. Claro. Sí. Quizás ahora se les hace un poco más difícil, ¿no? Por todos los obstáculos que tienen los fumadores Sí, en pues esta digamos época. que hay casos donde en generaciones como ya la nuestra que pues digamos ya no es tan común fumar y que no es tan, que en todas partes, hasta en los buses fumaba la gente, sino que los abuelos son fumadores. Claro. Y a veces hay muchas quejas de los padres, es que mi mamá prefiere salir a fumar que entrar con los nietos. Ujú, O tienen problemas en la casa porque está el bebé recién nacido y la abuela llega a fumar ujú. y todas esas cosas, o sea, son detalles pequeñitos que son legalmente y socialmente aceptados, pero que generan un montón de dinámicas que son peligrosas. Pues, por ejemplo, un recién nacido con un cigarrillo, pues no. Ujú, Pero sí, o sea, es más o menos eso. ujú.
¿Cuál es el punto de lo que son las sustancias? No solamente es liberar tensión, sino que también por ahí se van las emociones reprimidas. Digamos, el dicho de los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces un borracho pues aprovecha para sacar lo que no hace todo el tiempo. Claro. Las drogas, no todas las drogas generan el mismo tipo de adicción ni buscan la misma satisfacción, porque no todas generan el mismo efecto. Entonces, pues también son diferentes. Todos los procesos de adicción tienen una raíz parecida, pero los procesos siempre son distintos en cada persona. Está la adicción al sexo, que en hombres es más aceptado que en mujeres, pero pues que hoy por hoy pues también es difícil de detectar, Claro. muchas veces por abusos sexuales infantiles que no están en la conciencia del adulto. Por eso digo, son situaciones de la infancia, de la primera infancia, que son tan fuertes que la conciencia de un niño no puede, o sea, no tiene cómo procesar un acto tan fuerte. Claro. Y la misma adicción es una protección para ese evento que fue traumático. Y ahora Y que sobre dices, todo que detrás de los eventos, dime. que ahora que dices ahora que dices lo de la protección, recuerdo a un autor, doctor, que cité ese día, que se llama Gabor Mate, donde él habla de los beneficios de la adicción. Porque la adicción siempre lo hemos visto como algo completamente a atacar, que es algo absolutamente imperdonable, que no es admisible, pero el que se vuelve adicto consigue en esa salida una manera mucho más transitable para vivir la vida, porque su realidad no la puede digerir, no puede con No. Entonces, si tú siempre estás desconectado por tu adicción, porque estás borracho, porque estás fumado, lo que sea, la vida se vuelve más llevadera también. Entonces, este autor invita un poco a comprender, sin justificar obviamente, porque bueno, es una salida que tiene altísimos riesgos, por qué el adicto cae en la adicción. Sí. Que no basta O sea, eso no es, sí. ¿No basta con qué? Que no basta con criticar Me estás... y castigar al adicto, ¿no? Y verlo como, bueno, como una persona que se autoagrede y que no toma en cuenta a los demás y que se está llevando por delante a la familia y el mundo, sino que el adicto tiene razones, sus razones, que para esa persona son genuinas, para llegar a evadirse de esta manera. Ah, sí, totalmente. Eso es, sí, es verdad. O sea, digamos, si un niño que ha vivido un trauma profundo y además está solo, o sea, para que una persona caiga en una adicción, tiene que no solamente haber vivido un trauma profundo, sino un abandono emocional tremendo, pues tremendo y dramático. Para un niño eso es, o sea, es como que se le va la vida por un hueco. Claro. Y llegar a sobrellevar la vida, pues en algún momento tiene que suplir con algo. Y ahora pienso en una pregunta que nos hicieron después de que había pasado el live. Si tenemos este evento traumático, una infancia movida, donde hay violencia, porque hay un padre o una madre adictos, y hay 3, 4 hijos, pero solamente uno manifiesta la adicción. Y es una pregunta que nos hicieron luego. ¿Cuál es el factor que determina que de este grupo de hermanos solamente uno sea el que perpetúe el modelo adictivo y los otros 3 o los otros 2 transiten las situaciones con mucha más sanidad? Pues creo que en apariencia hay uno que se vuelve adicto o dos, o en apariencia. Claro. Pero cuando vamos a ver la vida de cada uno, lo que sí hay es que hay un saboteo permanente, o sea, un saboteo al bienestar. A veces son personas que son muy sanas, pero se sabotean el triunfo, el amor, la buena vida. O sea, el bienestar siempre está en veremos, porque finalmente eso es lo que genera la adicción, que nunca haya paz, que siempre estemos en un entorno donde algo malo puede pasar. Entonces es vivir al límite. O sea, vivir con un adicto es aprender a vivir en el filo de la navaja. Y eso genera un montón de cosas para los hijos, sobre todo ansiedad. O sea, esto es recuperarse, como decía la vez pasada, casi que de un estrés postraumático. Claro. Porque tú no sabes en qué momento estás dormido y tiran una puerta y se agarran a golpes, o había borrachos en la casa y tú eras un niño y estabas acostado en tu cuarto y no sabemos qué más pasó. O sea, todas estas cosas las tiene que vivir el hijo que está, o el sobrino, o
el niño que está expuesto a esta dinámica, ¿no? Ujú, ujú. Que es un niño creciendo Bueno, solo, ya, realmente. sí. ¿Cómo? Absolutamente. Que es un niño creciendo solo. Aunque papá y mamá estén Ah, físicamente sí. bajo el mismo techo, el niño está completamente vulnerable y en cualquier situación de riesgo. Hay casos donde los niños apenas tienen fuerza, se hacen cargo de los papás. Ujú. O sea, no solamente están solos, sino con una responsabilidad tremenda. Sí. Que ya apenas, digamos que si es la mamá, que es la que está borracha o algo y se quedó dormida en el piso, o hay que subirla, hay que acostarla. O sea, el niño apenas puede, también pues se pone, ¿no? A hacer Su muleta. su, su parte, ayudar a cargar la maleta. Ujú. Ya hablé de la adicción al sexo, ¿no? Sí. Sí. Los videojuegos, que ahora es tan común, o sea, Ujú. ahora ya digamos que los adolescentes hay muchísimos casos o niños desde los 6 años en adelante y los papás dicen es que pasa 6 horas, pasa todo el día, el fin de semana y, y ¿qué es lo que pasa? Y Ujú. casi siempre se le echa la culpa es al niño o al adolescente Ujú. y es, o sea, la soledad es el doble, ¿no? Ujú. Porque no solamente es una desatención completa del niño o el adolescente que esté frente a la pantalla todo el día, sino es o sea, la falta de puente, de conectar es el mundo virtual con el mundo real y la incapacidad de los padres de poder hacer eso, ¿no? Y a veces son los mismos padres que también Y están también adictos. un poco de ¿cómo? Que a veces los mismos Tener, padres también están adictos a la pantalla. sí, total. Y Ujú. ahora es súper normal. O sea, lo que hablábamos ese día, uno los ve en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, o sea, Ujú. un montón de gente buscando mirada, que publican absolutamente todo. Y sus seguidores son su público, o sea, sus interlocutores que le dicen, ay, qué lindo, tan bonito. Eso que dicen los papás cuando están. Que además es un público incluso mucho más gentil que el que es cercano y el que tiene alguna vinculación contigo, porque como es un Mm, público que no te conoce, no te va a decir realmente lo que a lo mejor necesitas escuchar. Entonces, bueno, es una relación a medias. total. Y además además de ser completamente superficial, además es una imagen de ti mismo que no tiene nada que ver con lo que tú eres. Y eso no solamente le pasa a la gente que publica absolutamente todo, también pasa con los profesionales de la salud. Claro. Y, Ujú. o sea, sí, creo que, y esto ha sido una campaña muy bonita que hizo Rosario Vázquez, Ujú. Vázquez es su Sí, apellido, sí. Ujú. que ella puso un post muy bueno sobre esto. O sea, Ujú. ya son inclusive los psicólogos Ujú. mostrando su narcisismo y buscando adeptos y interlocutores que estén de acuerdo con ellos o mostrando sus procesos psicológicos. Ujú. Y Ujú. eso pues también es de una profunda soledad, ¿no? O sea, que Claro. donde si no hay reconocimiento en casa, si no hay reconocimiento en el amor, si no hay reconocimiento de uno mismo, pues ahí están las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces, sí, delicado eso. Es delicado, sí. Sí. Bueno, ¿qué más? Las legales, esa que te digo, o sea, las redes sociales creo que es una de las adicciones más legales que hay en este momento. Ujú. Y eso en la maternidad a mí me ha impresionado mucho. El montón de cuentas de mamás Pataletas buscando, digitales. exactamente, Ese es el espacio para la pataleta adulta digital. exactamente. O Ujú. sea, mamás que no, o sea, que no tienen el reconocimiento ni el sostén materno propio para sostener su maternidad y lo buscan en Ujú. las redes y lo encuentran. O Claro. sea, porque o sea, se encuentran con otra y otra y otra y otra. Es una cadena de Bueno, es un sistema que se soledades sostiene que se abrazan, porque ¿no? es un sistema que se Virtualmente, porque sostiene porque hay dos partes no, no es que lo más. sostienen. Ujú. ¿Cómo? Que Te me estás cortando. es un sistema que se sostiene porque tiene dos patas, ¿no? Que sostienen esta dinámica. No te entendí lo último. Que es un sistema que se sostiene porque Ah, sí. son dos patas que sustentan esta dinámica. Ah, sí, total, Ujú. total, total. Como en la relación con el adicto también, que fue algo Mm, de lo que hablamos mucho, ¿no? O sea, sí, ¿por qué una persona entra en una relación con un adicto, se queda en una relación con un adicto?
Ya cuando estamos hablando de adultos, un niño le tomarán años entender que su papá o su mamá era un adicto y ya luego en la adolescencia o en la adultez tomará sus decisiones, pero la pareja adulta que decide continuar la convivencia. Pues vincularse con un adicto también es una necesidad de sostener, como dices tú, son dos patas del sistema que se sostienen mutuamente. Uh-huh. Que digamos que la familia se sostiene también sobre la adicción. O sea, si el conflicto real que hay detrás de la adicción sale a la luz, a todos y cada una de las partes tiene que hacerse cargo. Y eso pues no todas las familias están ni dispuestas a hacerlo, ni tienen la disposición, sino que es más fácil sostener a un solo adicto. Claro. Y decir, yo no vivo porque es que vea, que es que se va a morir, es que y así. Y también se vuelven un poco adictos a ese sufrimiento, ¿no? A estar en ese límite de, y suele pasar mucho con los hijos que se van, que en sus nuevas familias puede que no haya sustancias, puede que no haya nada, pero están en ese borde siempre. Uh-huh. Dime. Es un poco viéndolo en un contexto real que pudiera estar pasando, es un poco entender que cada uno tiene un beneficio secundario de la presencia del síntoma o de la adicción. Sí, total. Si tú retiras el síntoma, quizás todo el sistema se viene abajo, porque es lo que los mantiene unidos. Sí. Es un poco lo que pasa también con los hijos, cuando los niños pequeños tienen una condición recurrente que requiere que toda la familia se vuelque a atender a este niño y las terapias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría en esa familia realmente si esto desapareciera? Sí, pues a cada uno le toca hacerse cargo. Exactamente. No, hay dolores que no han querido ver, entonces es más fácil concentrarlos en un solo punto. Y pues la persona que los concentra también pues pertenece, ¿no? Eso también le da mirada, también le da atención, entonces ahí le dan comida y le tienen la cama lista, en fin, así es. El adicto casi siempre lleva una doble vida, ¿no? Y la familia, no solamente el adicto, sino la familia. Claro. O sea, porque es una cosa de puertas para adentro y otra de puertas para afuera. Que el problema de la adicción como tal no es tanto que se sostenga, sino que esto no tiene tregua. O sea, para un adicto no hay mediación entre necesito y puedo esperar, no, eso es como un bebé. O sea, tú no le puedes decir al bebé, ahorita te doy tetero y espérate, o te doy teta ahorita, sino que tiene que ser ya. Exactamente igual. Entonces, al igual los otros también llegan a salvarlos con la misma inmediatez. Entonces, como dices tú, se sostienen todos y si alguno pues sale, eso pasa mucho en las familias cuando hay varios hijos o de pronto hay uno solo y alguno se cansa y el que dice que no pasa a ser el nuevo chivo expiatorio. Entonces, la oveja negra. Exactamente. El que se cansa y dice hasta aquí yo decido no vivir así y se pone a hacer trabajo y sale adelante. Por ahí, pues no solamente se escapan las nuevas generaciones, ¿no? Porque con las viejas generaciones, digamos que ellos pueden vivir con esas cargas, pero las nuevas generaciones salen por esos, o sea, digamos que las soluciones vienen por ahí, pero salir es complejo, o sea, hay que hacer psicoterapia, digo yo. Y toma tiempo además, porque un niño pequeño no se está dando cuenta de que esto no es sano ni que es normal. No. Llega por lo menos en la adolescencia, mínimo. Pues digamos que un niño pequeño ya tiene vergüenza, o sea, que ese es el problema, ¿no? Y que él no va a decir qué pena mi mamá, qué pena mi papá, sino qué vergüenza yo, porque es que si ellos son así, yo también, o sea, yo pertenezco a este clan, entonces es vergüenza, se baja la autoestima, son niños que posiblemente si tienen amiguitos o algo, pues toman distancia porque sí, porque yo de alguna forma tengo algo mal, entonces no, el mundo es bueno y yo soy malo, o sea, es complejo para un niño también cargar con eso. Y eso pues genera un montón de vacíos que posiblemente en el futuro también van a estar pulpitos para una adicción. Exacto. Sí. Bueno, eso, como decía, eso es como ir con un león hambriento al lado. ¿Y qué haces tú? Alimentarlo. Y la depredación emocional, sobre todo entre padres e hijos, es terrible, sobre todo por la desigualdad generacional. Porque pues el padre puede,
con su carga, ya la traía, el hijo no. Y pues esa inversión es muy pesada para el hijo. Espérate que no se me quede aquí. ¿Qué es lo que pasa con la adicción? Que también se le cuida la imagen al adicto y se cuida la imagen de la persona que lo sostiene, del salvador, como yo le llamo. O sea, siempre estamos cuidando la imagen, porque donde yo tire esa imagen también se cae mi imagen. Entonces también ahí viene otra vez a jugar el problema, la autoestima. Que alguien nos comentaba eso el día del live, ¿no? Creo que había crecido con un padre alcohólico y entonces ella recordaba muchísimos episodios en los que habían tenido que hacerse cargo del papá y todas las implicaciones que esto traía, ¿no? O sea, porque es que se va de fiesta, es que llega tarde, es que lo bañamos, lo cargamos, lo ponemos en su cama, al día siguiente no tenemos concentración en el colegio, y esto no pasa una sola vez, esto es algo recurrente. Entonces la infancia gira en torno a que mi papá no llegue borracho hoy, por favor, que esto no vuelva a pasar, que no se repita, tengo amigos en la casa, que mi papá no aparezca, gira en torno a la adicción. A eso súmale si la borracha es la mamá. O sea, digamos que el papá borracho hace parte de la telenovela que nos tocó escuchar siempre y todas las mujeres alrededor del hombre cuidándolo, pero también le reprochan. Digamos que esto después se ve en que las hijas mujeres les cuesta mucho hacer una pareja sana con un hombre y respetar a los hombres, porque son las mujeres las que llevan toda la carga de la familia. Pero cuando la mamá es la borracha y el papá es sano, en apariencia, ¿no? Claro. Y el papá se sale de casillas cada vez que llega la mamá borracha. Y esto genera golpes, o sea, la mamá vomitando, el papá salido de los chiros, como decimos acá, o sea, el tipo pierde la paciencia, se va a los golpes, o sea, también la emoción al límite. O sea, mamá borracha lleva a papá al límite, papá agrede y así, o sea, ¿y aquí a quién? O Claro, sea, y esto cómo lo vive un niño, un lactante, un niño de 4 o 5 años en terror constante. en terror, o sea, esto es ansiedad completamente, tensión, dolores físicos ya, porque hay niños que esto les produce ya enfermedad, y son enfermedades desatendidas además, porque aquí no hay ojos para el niño, entonces el niño aprende a cuidarse solo también, entre comillas, porque también le queda difícil. Claro. Por eso yo insisto, esto es como un estrés postraumático. La ansiedad de un adulto que ha vivido con un padre adicto es altísima. Y también para hacer familias, cuando llegan los hijos, esa ansiedad está pasando cuenta ahí todo el tiempo. Bueno, bien. La otra es que yo llamo El Salvador, que pues no sé si esta vez estoy tan convencida de llamarlo Salvador, pero diría que la persona que sostiene sí. casi siempre está entre la culpa y el deber de ayudar, y la otra es el deseo de independencia, ¿no? De liberarse de este yugo, porque es que eso es una cárcel, y en ese proceso lo que entra es en una confusión todo el tiempo, porque estas relaciones pues ya rayan en lo tóxico, en algo que es realmente dañino, más si el adicto no quiere cambiar. Entonces, salirse de eso, o sea, le va a costar mucho, sobre todo por la culpa. ¿Qué puede pasar? Puede caer en depresión, o sea, porque ya no sirve, porque era útil mientras cuidaba y ya cuando sale se da cuenta que no se puede ni siquiera cuidar a sí mismo porque jamás aprendió. Pues sí, en muchas cosas posteriores que son pesadas, que preferiblemente en terapia se pueden solventar. ¿Y qué pasa cuando es la pareja? Cuando es la pareja que es evidente que la pareja es adicta y la pareja prefiere mantener la relación porque a veces dice, bueno, lo que pasa es que incluso cuando está fumado, cuando está drogado, borracho, es cariñoso, es presente, juega con los niños y es un buen padre, es una buena madre. Pero de alguna manera es como un engaño, ¿no? En esta insistencia de sostener. Pues, o sea, no solamente es un engaño, sino que es una confusión, o sea, es casi que una disociación, o sea, una cosa que tú tienes que voltear el mundo para que funcione. Claro. Entonces, pues sí hay que revisar la relación de esa pareja con los padres. O sea, porque ¿qué es lo que tú recreas aquí? ¿Por qué necesitas
a alguien que no esté en sus 5 sentidos para que te ame de alguna manera. Claro. O sea, o para sentirte amada o amado, eso es, o sea, no es malo como tal, pero sí tienes que hacer todo un esfuerzo por voltear la vida Claro. para poder vivirla. Entonces, pues sí, hay que mirar más al fondo. Ahorita cuando me decías de los hijos que hay unos que no toleran el trago, por ejemplo, cuando son padres alcohólicos, y hay unos que son muy sanos y otros que son, pues que sí, que se vuelven alcohólicos también o adictos a algo. Suele pasar que los hijos de personas que han tenido con sustancias, que son drogadictos, que son alcohólicos, casi siempre se vuelven el polo opuesto. Entonces son adictos al deporte, ellos son súper saludables, yoga, fitness, en fin. Y lo que pasa es exactamente lo mismo, pero al contrario. Entonces, y también es una huida, ¿no? Y en estas cosas que ahora están tan de moda, que son luz, que son, o sea, que son como de otro nivel de humanos, pues tiene otra sombra que es esa sombra que no quieren ver exactamente. Y eso los persigue, entonces, y eso puede redundar en cosas en el cuerpo, sobre todo, y en el carácter, ¿no? Porque toda esa ira se va comiendo y eso sale por alguna parte. Igualmente tienes un tema. Son las dos caras de la misma moneda. Exactamente. Porque no te convertiste en alcohólico, pero porque no toleras el alcohol, ni siquiera una persona cerca tuyo que esté tomando, son las dos caras de la misma moneda. Al final Sí. sigue siendo un tema. Lo que pasa es que de todas esas adicciones casi siempre quedan los sentidos muy sensibles. Entonces el olor, el tufo de un borracho, lo que te conecta es o sea, con escenas muy dolorosas. Y eso, pues como decías tú ahorita, o sea, es protegerse de un dolor muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues no vas a poder huir de eso toda la vida. Claro, claro. Entonces hay que mirarlo. Ujú, ujú. ¿Cuál es digamos que los drogadictos tienen ¿cómo se llama? Un común denominador. Y es que las drogas supuestamente abren como que son otra dimensión y digamos que sí es una búsqueda de ir más allá, pero por el lado que no es. O sea, porque por ahí no vas a terminar en ninguna parte. Entonces sí, con lo que son las drogas y adicciones que ya, digamos que son, ¿cómo decirlo? No son solamente las drogas, sino como de estar al límite de poner la vida en mucho riesgo. Hay que buscar propósito, o sea, porque lo que tú decías, lo contrario de la adicción es la conexión. Si tú te conectas con lo que quieres hacer. Entonces hay que buscar propósito, porque si tú dejas la adicción, entonces, ¿y ahora qué? Ahora me surge una pregunta que ese día no tratamos, porque con esta moda de la marihuana medicinal, los beneficios del cannabis, etcétera, han surgido muchos consumidores de marihuana funcionales, Mm, que la usan como alguien se puede tomar un vino para relajarse, pero entonces en vez de ser un vino es un porro, mm. pero yo funciono, yo atiendo mis deberes, mis responsabilidades, pero esta es mi manera de relajarme, de desconectarme. La marihuana es la madre, ¿no? Ujú, O ujú, sea, la marihuana fumada, ujú, y por eso digamos que la marihuana no produce dependencia física, sino psicológica. ujú, Y la ujú, marihuana, cuando produce esa dependencia, ya que tú ves un marihuanero, ujú. lo que tiende y lo que puede pasar puede terminar es en una psicosis, porque la psicosis es la imposibilidad de separarse de la madre. Claro. Eso genera un estado psicótico. Ujú. ¿Qué es lo que produce la marihuana? Digamos que los marihuaneros casi siempre son buena onda. Y tú los ves y son paz y amor y son bacaneados y en fin, Y relajados y relajados sin y estrés. es ese estado de un bebé en brazos de mamá, ¿no? Ujú. Que donde todo está bien, aquí no hay problema. Y Pero queda realmente es un estado irreal, es un estado desconectado, porque la vida supone, bueno, afrontarla, ¿no? exactamente. Pero con el tiempo, o sea, con el exceso, también o sea, y esa dependencia, eso puede terminar en una psicosis. Okay. En eso hay muchos estudios, pero pues en casos reales sí Ujú. pasa.
Y digamos que el que se fuma un porro de vez en cuando, pues sí, digamos que no va a terminar en una psicosis, pero la gente que está adicta a la marihuana como tal, Claro. sí puede tender a tener una psicosis. Ok, Y es por ese estado psicológico. ok, ok. Es como la cocaína, ¿no? Que Ujú, entra por la nariz, que es el ujú, padre. ujú, Entonces, todas esas cosas. Por eso digo, todas las adicciones tienen su, digamos que pueden tener una base parecida, pero ujú, pues cada caso ujú. es único. Claro. ¿Qué más? Que no se me Habíamos quede. hablado de los vínculos, habíamos hablado de la dependencia. Parece que los adictos a las compras, hablamos la vez pasada también. Ajá, ajá. Sí, o sea, es llenar un vacío, digamos que ese es más fácil, pero pues también es muy legal, ¿no? Claro. Y ahora con tantos juguetes que hay, Ujú, entonces pues llenarse de andar cambiando el celular y el computador, o ujú, no sé, lo último que salió allí, allá, eso es muy normal. Y el calendario ayuda mucho, ¿no? ujú, ujú, El San Valentín, el San no sé qué, el ujú. Día de los no, en fin. Y además que Tampoco, cada vez es más fácil comprar, o sea, cada día está más servida la facilidad para la adicción. sí. Hay madres que su compulsión a comprar, pasa que su compulsión a comprar la trasladan a comprarle cosas a los hijos y tienen llenos a los hijos de cosas. Ujú. Y o sea, digamos que no, en vez de comprarle juguetes a sus hijos, sería un poco más sanador que se compraran juguetes a ella. Claro, claro. O a Y veces eso, hacen las dos sí, cosas. exactamente. Y Ujú, tú vas a esas casas a veces y abres los closets y son repletos de cosas incluso nuevas. ujú, ujú, Entonces sí, a las compras y es muy legal. ujú, Al trabajo, ujú, o sea, los adictos al trabajo, al reconocimiento en el trabajo. ujú, Digamos que parte de las confrontaciones de las madres primerizas que deciden quedarse con los hijos es quedarse sin ese suplemento que da el trabajo. Es que yo allá soy alguien, ujú. aquí no soy nadie, aquí nadie me ve, aquí nadie me dice, lo estás haciendo bien, toma tu mensualidad por hacer tu trabajo. Claro. Entonces, pasa mucho eso. Ujú. ¿Qué más? Acá tengo que no se me quede nada. Hablamos de abuso, de maltrato, Mm. antes de llegar a las soluciones y antes de llegar a las recomendaciones. Ah, sí. Hablábamos del Salvador, de la persona que sostiene al adicto, o sea, que lo acompaña, lo cuida y todo eso. Y es que en las historias, casi siempre el adicto es el malo y el que sostiene es la pobre víctima que le dio su vida y tan bueno, ¿no? Eso Claro, es como incuestionable, casi siempre es la mamá. sí. Entonces es muy difícil de cuestionarle a esa persona. ¿Y tú por qué te aguantas? Y a veces los hijos dicen, es que yo no sé por qué mi mamá se aguanta, pero al Ujú, mismo tiempo la defienden, ¿no? ujú, No, pero es ujú, que ella, pues, ¿cómo lo iba a dejar solo? Y ujú, así. Cuando ujú, el adicto es el papá tiene mucha más soledad, ujú. porque además, o sea, al papá el papá puede ser cualquiera. Claro, Entonces, si es borracho, pues no sí. importa, ¿no? Si es drogo, Ujú, entonces tiene mucha soledad y para buscar ayuda es mucho más difícil. ujú, Y la mamá es una adicción mucho más callada. O sea, y ujú. para el hijo es muy difícil entender que la mamá es adicta. Porque además el que está sosteniendo, o sea, los que están sosteniendo, que no solamente es la pareja, sino que también los hijos, en todos esos cuidados que se desbordan al adicto, siempre está la espera de, ¿será que mi amor es suficiente para que tú me cambies por eso? O sea, Ujú, ujú, entonces es quedarse esperando y se ujú. van a quedar esperando porque no, hasta que Claro. no haya un cambio, no, Ujú, eso no va a pasar. Bueno, tú me preguntaste para el live pasado cómo lo vive un niño, cómo lo vive un adolescente y cómo lo vive un adulto. ujú, Yo hice acá, lo resumí. ujú, Para un niño es ver y ser espectador hasta cierta edad. Cuando el niño se siente lo suficientemente fuerte físicamente, que a veces no lo es, pero le toca y lo desarrolla, que claro. puede ser desde los 6 años en adelante, Ujú, más si es un niño hombre, interviene y ayuda, y empieza a ayudar a sostener al adicto físicamente, ¿no? También. ujú, El adolescente ya no solamente ve, interviene y ayuda, sino que reclama. ujú, Entonces ahí ya también empiezan los problemas. ujú, Y el adulto se sostiene en el uno al otro. O ujú, sea, ya ahí es, o ujú, sea,
está tan adicto a la sustancia, el adicto como el que lo sostiene, el adulto que lo sostiene o sea, casi que tienen la misma dependencia. Y a veces es el adulto el que introduce al hijo en la adicción. Así, es que ahora esa falta de rituales de crecimiento, ¿no? Ujú, O sea, ujú. digamos que tú pusiste un post que a mí me gustó mucho hace mucho tiempo sobre Ritos de paso. libro de los judíos. Ellos Ujú. tienen el bar, ¿cómo se llama? Bar Bar mitzvah. mitzvah. Ujú, O sea, ellos tienen un montón de inicios a la adultez. ujú, ujú, A mí me gusta mucho una serie de vikingos. ujú, Que a los niños vikingos cuando llegan como a los 10 11 años, ujú, les hacen una iniciación y se las hace el papá. ujú, O ujú, sea, y comen un poquito de tierra con sal porque son hijos de la tierra y son hijos del mar. O ujú. sea, ustedes se pueden ir a conquistar, ya son adultos. O Claro, sea, pues no ya, pero ya empezaron. claro. Pero aquí digamos que nosotros en nuestra falta de rituales de iniciación y de vínculos sanos, lo que vemos es, o sea, ¿qué hace el papá? Y eso en un tiempo era legal, ¿no? Llevarse a los niños al burdel Sí, y emborracharlos y decirle a la señora que lo inicie. sí. Ujú, Y a la niña es más como rituales de limpieza, ¿no? ujú, ujú, O sea, tú ya que eres mujer, entonces ya puedes ayudar en la casa, que nadie se entere que tienes la menstruación, en ujú, fin. ujú, Y todas esas cosas, pues van de fondo también con un montón de carencias que terminan, y ujú, sobre todo para los hombres, ¿no? Es más pesado. ujú, ujú. Y Bueno. también veo que hay como una infantilización en Ara, Ah, corrígeme sí, si- total. si- Sí, total. porque es el adulto que es solamente adulto en edad y en tamaño, pero que no es capaz de hacerse responsable de sí mismo y mucho menos de sostener a alguien que depende de él. Entonces, bueno, a veces es más fácil jalarte a ti a mi adicción y que los dos estemos embarrados en el mismo lodazal que yo tener que hacerme cargo de mí porque tengo que hacerme cargo de ti. Hmm, exactamente, sí. Ayer me encontraba una foto que era un niño diciéndole a la mamá, cuando yo sea grande voy a ser igual de estresada que tú. Ujú, Y es verdad, o sea, ahora, y eso pasa mucho, que los adultos crecemos y empezamos a estresarnos. Y ujú, es que así fue, esos eran los adultos de nuestra época, eran adultos ocupados y estresados. Y si uno ve a los niños jugando, ujú. juegan a estar estresados y a estar trabajando y por favor háblame después. O sea, en los juegos de los niños ya se ve eso. Claro. Y si recordamos un poquito, nosotros también Ujú, jugábamos parecido. ujú, ujú. Entonces, pues sí, yo creo que hay mucho de imitación y Sí, de eso, de inconsciencia, que sí, ser adulto infantilización. Ujú. es usted ya puede tomar, usted ya puede hacerlo, pero pues hay cosas que no, que todavía no. Claro, claro. Sí. Ujú. Bueno, ¿qué más? Ya me preguntaste por las parejas, ¿no? Sí, hablamos de las parejas. No sé si podemos pasar ya a las recomendaciones. Sí. Ujú, Pues yo siempre digo, o sea, estas cosas, digamos que en los centros de rehabilitación hay muchas, digamos que hay acompañamientos y los ponen a hacer tareas, pues a los que yo he tenido acceso de ver. ujú, Y siempre está el vacío de la psicoterapia profunda. O ujú. sea, y no digo profunda que vayas al trauma y que recuerdes, porque todo eso está aquí. O sea, no hay necesidad ni siquiera de recordarlo, Claro. sino que es el proceso exhaustivo. Y Ujú. yo uso mucho esa palabra porque exhaustivo es Muy darle en el ajustada. mismo punto, Ujú, porque si tú te quitas de ese punto, posiblemente vas a abrir donde no es y ya puedes estar cerca y te faltas el último empujón. ujú, Eso es un proceso exhaustivo. ujú, Una adicción es eso, es en el mismo punto, ujú. hasta que por ahí sales. Entonces sí hay salida, siempre hay salida, pero pues de pronto no es, o sea, uno quiere que es que el papá no tome o que se pidan perdón y pues a veces eso no pasa así. Yo Con que creo la que sé cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría que la dijeras para que quedara documentada. ¿Hay manera de salir de la adicción atendiendo solo al adicto? atendiendo solo al adicto depende, Ujú. pues depende de la voluntad. Claro, pero un padre de familia, una madre de familia que tiene una adicción y que decide que el grupo familiar, que él se atienda, que ella se atienda, siga hacer un trabajo sistémico. Pues no creo. O sea, mi respuesta sería no. Exacto. Ujú. Porque, o sea, es como un niño. Ujú. Y Ujú. más si la familia es la que le dice, vaya a terapia y nosotros esperamos. Ujú. Ujú. Pues no. Ujú. Pues digamos que es más factible que eso pase si es un hijo y Ok, los padres le buscan la terapia. ok.
porque suele pasar, sobre todo en los videojuegos, que le buscan ayuda al niño o al adolescente. Incluso el niño puede tener 25 años a veces, o 30, y le dicen a uno, el niño es adicto, y bueno, y mandan al niño a terapia. Pero resulta que el niño en terapia puede crecer. Claro. Los papás no, pero puede funcionar. Pero cuando son los pequeños los que mandan a los padres, pues yo a eso no le tengo fe, la verdad. Porque tiene que ser esos son procesos de voluntad. Claro. Y son duros, o sea, no son fáciles de... Y son tan duros, tan duros, tan duros, he visto de cerca, que a veces hay una negación que te puede tomar años por el costo social que tiene, por el costo familiar que tiene, por el costo afectivo que tiene. Aceptar que entre nosotros convivimos con una adicción que necesitamos atenderla. Entonces a veces la arruga se corre por años y no, él está mejor, no, ella está tomando menos, no, él ya solamente toma en ocasiones especiales, y es así como que, no, mira, esto se solucionó solo. Ay, cónchale, ¿qué habrá pasado? Las cosas están mejor. Sí. Es que todo el foco se va a la adicción, o sea, todo el foco se pone, digamos, para un alcohólico, en la botella. Entonces, digamos que la prueba de oro es que estás en la fiesta y no tomas, sino que te tomas una gaseosa. Entonces todo el mundo dice, wow, te tomaste la gaseosa, eres lo máximo, y resulta que no, porque igual puede chupar de otra parte, o sea... No, y ese vacío sigue a lo mejor latente ahí. Ese vacío sigue ahí. Entonces, y a veces dicen, pero era más chévere cuando era alcohólico. Sí, totalmente. Y, o sí, la persona que cambia o que quiere cambiar casi siempre es más chévere cuando no cambiaba. O sea, todo el mundo quiere que cambie, pero ya ahora que ya no me gusta. Claro, claro. Y son procesos que pueden generar mucha soledad, pero esa soledad siempre ha estado. Creo que lo duro de esos procesos es darse cuenta de eso, que entre más tú avanzas en el proceso, más solo te sientes, pero te das cuenta que siempre has estado solo. Y eso es una fortaleza. Pero es una soledad que te acerca a ti. Exactamente. La otra soledad te alejaba de ti. Exactamente. Ibas como sostenido en algo frágil, en algo que no te sostenía. En cambio ahora, sí, te alejas de la red, te alejas del grupo, pero te acercas a ti. Yo creo que es valiosísima esta soledad. Y mira que en parejas donde el esposo es alcohólico, que pues eso casi siempre tiene que ver con la madre, como lo decía ahorita, y el hombre deja de tomar y se vuelve un hombre bueno, porque además el hombre bueno no toma, o sea, el hombre malo toma. Sí. Y el hombre bueno también es complaciente, y eso pasa muchísimo, eso es súper común. Cuando el hombre bueno quiere hacerse hombre, porque es que no quiere decir que un hombre macho sea malo, sino que la fuerza masculina se necesita, a la esposa no le gusta. Entonces, cualquier cosa que los saque de ahí, van a decir que no. Porque además, él no solamente es dependiente del alcohol, sino de la mirada de la madre. Y si la mamá no está, pues la más cercana es la esposa. Entonces, la esposa también me ayuda a que él siga ahí. Ya no tomas, pero aquí te mantengo en este círculo de infantilidad. Pues. Sí. Entonces, aquí la terapia es mucho más difícil, porque él tendrá que, como decimos vulgarmente aquí en Colombia, tendrá que cogerse sus bolas y coger fuerza. Exacto. Pero eso pues no es tan fácil como, porque eso puede generar muchos problemas. Pero pues sí, o sea, sería lo ideal. En las salidas es eso, pienso que has tocado el punto perfecto, y es la soledad. Pero es una soledad de papel, y eso es durante el proceso que la persona coge fuerzas y que se da cuenta que su soledad es su mayor fortaleza también. Entonces eso siempre es un impulso. Definitivamente, porque también hemos estigmatizado mucho la soledad, ¿no? Relacionamos la soledad con tristeza, con fracaso, con abandono, con no pertenencia, pero es que vinimos solos y en muchos momentos necesitamos estar solos y necesitamos tener algo para ofrecernos a nosotros. Exactamente. Y lo otro es que para estas cosas, o sea, el especialista es el psicólogo. O sea, tú puedes ir a miles de médicos y te van a decir, no, es que como usted, su abuelito era alcohólico, usted también, y mamá, entonces, ay, sí, pues yo también. Entonces hay que cuidar a los niños para que no sean alcohólicos. Y eso no, eso es un pajazo, eso no sirve. Aquí el que sabe cómo salir es el psicólogo. Entonces, siempre es de psicoterapia. Y en el caso que queramos darle luz no al adicto, sino al hijo
del adicto. Que, por ejemplo, hoy puede ser un adulto que nos está viendo y que además es un padre o que es una madre y que viene de una experiencia infantil de convivencia con un padre adicto. ¿Cómo trae comprensión para no perpetuar el modelo? Lo mismo. Es que es exacto, es que digamos que el adicto depende de la sustancia y todos creemos que si deja de tomar algún día o si deja de meter tal cosa o tal otra, se curó. Y eso no es así, porque todos tienen el mismo vacío. Y el que estuvo ahí y el que vivió ahí crece con el mismo vacío. Entonces es exactamente igual. Okay. Terapia. Todos los caminos llevan a psicoterapia. Sí, por lo menos conmigo sí. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Al final esa es la respuesta. No, pues es que hay cosas que, digamos que un dictamen de estos, o sea, es diferente que tú vayas a un médico y te digan tienes gastroenteritis. Pues tú vas a un tratamiento corto y Claro. es rápido, te dan unos tips, haga esto, medicina y ya. Otra cosa es que a ti te diagnostiquen un cáncer. Claro. Pues tú tienes que hacer mucho más. Claro. Entonces yo siempre digo eso. Digamos que la terapia a veces es más fácil, pero en casos como estos es como si te dicen tienes un cáncer y es ya. Claro. O sea, no puedes esperar. Lo que pasa es que la psicoterapia no se ha visto con la misma necesidad que se ve la medicina. Y yo personalmente pienso y en experiencia profesional, veo cómo es casi que igual de importante. Esto debería ser casi que accesible para todos. Para todos. Además, desde la prevención, porque además la medicina normalmente se busca cuando ya no hay salud, sino cuando hay una enfermedad. Y la psicoterapia atendida de manera preventiva, evitamos la enfermedad. Sí, y el propósito. O sea, digamos que la terapia es muy buena, pero en algún momento tiene que volcarse al propósito. Porque uno sin propósito, pues no, pues tampoco puede soltar la terapia. Claro. Gente que dura 7 años en terapia, 10 años en terapia, y el propósito, pues no te puedes quedar ahí, porque se quedan dependiendo también. Es como la droga psiquiátrica o como la medicina, sí, voy a donde el médico que me dé la pastillita, porque sin eso no puedo vivir. Bueno, aprendiste a caminar con muletas y ahora no te atreves a soltarla porque te da miedo caerte. Exactamente. Pues el fin de todas estas cosas es que un día tú puedas caminar cojo, pero que camines solo, por lo menos. Exactamente. O sea, no importa si quedaste cojeando, pero que andes solo. Exactamente. Sí. Bueno, Nara querida, yo creo que hemos cubierto todos los puntos de interés. Estoy segura que esto va a ser de muchísimo provecho para muchísimas familias. Reitero mi agradecimiento y tu disponibilidad siempre a traer luces a estos temas que son necesarios, que a veces no son los más bonitos, pero están. Pero toca, sí. Y son realidades y alguien tiene que hacerse cargo de ellos. Enara está disponible para consultas online, si alguien quiere contactarla. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo y gracias a quienes están pasando por aquí por primera vez o que están viendo por nueva vez este contenido. Gracias, Enara querida. No, a ti. Yo siempre, como digo, siempre disfruto mucho conversar contigo porque sí, todo se entiende muy bien y todo se hila muy, muy chévere. Muchas gracias. Es así, estamos en sintonía y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar y volveremos a compartir contenidos de interés para todos. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti y a todos. Chao, chao. Chao.